Sí. Se supone que ahí están viendo la presentación. Entonces, esto era lo del tema 1. Lo más importante, yo lo pongo porque quiero que sepan lo más importante. Lo más importante serían las fuerzas, cálculo de fuerzas, entender lo de la mano, esto de movimiento circular, ¿verdad? La relación entre la fuerza magnética y el movimiento circular que está aquí, que es la partícula se mueve en un círculo, entonces la suma de fuerzas, que generalmente es magnética, es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y después hay una frecuencia, un periodo, y si existen campos eléctricos magnéticos, la fuerza de Lorentz aparece. Y después los dos casos, el selector de velocidad y el espectrómetro de masa, los problemas relativos al selector de velocidad y espectrómetro de masa. El ciclotrón no deberían de entrar. No debería aparecer ningún problema relacionado con el ciclotrón. Ahora, la fuerza sobre una... Dice, fuerza magnética que actúa sobre un conductor que transporta corriente. Entonces, si yo tengo un cable y sobre el cable hay una corriente, ¿verdad? Como la corriente es carga en movimiento y la carga en movimiento experimenta una fuerza, entonces el cable va a experimentar una fuerza. Este sería como el análisis, ¿verdad? La parte inicial, que era solamente una partícula moviéndose, y ahora una corriente, que es una serie de partículas moviéndose sobre un cable, entonces va a experimentar una fuerza. Si no hay corriente, no hay fuerza, ¿okay? Porque no hay partículas moviéndose. Y entonces, acá lo que se coloca es una velocidad de deriva, y se obtiene una relación que depende del largo de la cuerda y, perdón, el largo del cable y el campo vectorial magnético. Y ahí está la parte matemática. Lo importante acá es que le van a aparecer diferentes geometrías de cables. Entonces, en este caso es un semicírculo. Y ustedes tienen que poder calcular la fuerza en esa geometría. Entonces, es un semicírculo y hay un campo magnético. Entonces, aquí va a haber una fuerza. Profe, Aquí, ¿sí? con permiso, que dice un compañero que si la puede aceptar en la videollamada. Listo. Ya. Ahí apareció. José Mario, ahora sí. Ahí debería aparecer José Mario. Tiene el micrófono abierto. Ya. Entonces, van a haber unos cables donde va a ir circulando una corriente y ustedes tienen que calcular la fuerza. ¿Cuál es el truco acá? Que yo el cable lo tengo que separar en segmentos, depende de la geometría, para así poder resolver las integrales. Eso es todo. Entonces ustedes dicen, bueno, aquí hay un medio círculo. Entonces, ¿cuál es la fuerza de ese medio círculo con respecto a un punto? Depende del problema. Y luego, ¿cuál sería la otra fuerza por el segmento recto? Y después hago una suma vectorial, porque las fuerzas son vectores. Igual con campos magnéticos. Como son vectores, entonces usted calcula cada segmento por separado y después hace la suma vectorial. Entonces ahí ustedes ven el ejercicio con detalle matemático. Y luego, que si yo tengo una espira, entonces una espira es un cable donde la corriente da vuelta sobre todo el cable. No sé si me explico.
sería que hay una corriente sobre un cable y no hay ninguna FEM ni ninguna fuente de ninguna, vamos a ver, es un cable donde el inicio y el fin están conectados juntos, ¿verdad? Es unas, como se ve aquí en el dibujo. No hay ninguna entrada ni salida de corriente, a eso me refiero. Entonces la corriente circula sobre el cable. Y está en un campo magnético, entonces va a haber un momento de torsión. Entonces si hay una corriente y estoy en un campo magnético, la espira me va a rotar. Entonces hay dos fuerzas que me van a rotar para alcanzar el punto de equilibrio. Entonces eso es lo que aparece acá. ¿Cuál sería el momento de torsión máximo? Entonces ustedes calculan, bueno, fuerza por distancia. ¿Cuál sería la distancia? Bueno, al eje, en este caso sería la mitad de la espira. Acá. Entonces, bueno, no sé si me ven. Voy a poner. Si yo tengo aquí la espira y tengo un campo magnético hacia acá, entonces esta me va a rotar y se me va a poner en esta dirección, que es donde le gusta estar. Igual, si estuviera de medio lado, esta me va a rotar. Entonces, bueno, aquí está esa fórmula general. Lo que uno dice es que hay un vector de área perpendicular a la superficie donde está la espira, para acá, y ese vector se me va a alinear hacia donde esté el campo magnético. Entonces uno hace unas sustituciones matemáticas y encuentra que hay una cantidad que se llama momento dipolar magnético, que es la corriente por el área. Corriente por área, momento dipolar magnético. Entonces, no importa la geometría que tenga, usted busca el plano donde está la espira, perpendicular a ese plano va a haber un vector, y ese vector siempre me va a querer girar, que sea paralelo al campo magnético. Y después ahí hacen las relaciones. Como hay una rotación, siempre que hay movimiento va a haber energía almacenada. Entonces se habla también de un potencial, acá nu por B. Y después había unos ejercicios, que yo esos ejercicios se los puse en la mediación, esos resueltos. Esos los puse porque me parece que son los más característicos. ¿Ver? Acá tenemos la espira, y entonces la espira preguntan por cuál es el momento de torsión, y otras cosas. Ahí están en los ejercicios. Este es muy característico de una barra que se logra mover. Entonces, tengan este resuelto y entenderlo muy bien. Y después, este es el de el espectrómetro de masas, que está relacionado con el radio. Y este es uno de selector de velocidades, que son los característicos. Este tipo de problema puede aparecer. Y se los pongo porque es casi de fijo que a alguien le aparece. Luego está lo de fuentes de campo magnético. Entonces acá hay dos cosas muy importantes en este tema. Uno es Biot-Savart, ley de Biot-Savart, y el otro es la ley de Ampère. Entonces, esas son las dos más importantes. Lo que está intermedio es fuerza entre dos conductores, que para resolver esto tienen que entender o lograr sacar el campo magnético o por Biot-Savart o por ley de Ampère. Después nada más sustituyen ahí una ecuación. Y luego campo un solenoide, que es una extensión, y, bueno, y la ley de Gauss del magnetismo, que es también importante. Pero entonces, Biot-Savart lo que dice es que yo puedo obtener el campo magnético mediante esta fórmula.
él dedujo estas, no dedujo, observó estas cosas que vienen acá, dice el vector de B es perpendicular a DS y otras cosas, que lo que hacen es indicar dónde el producto cruz, la relación, ¿verdad? Inverso cuadrado del campo magnético, la relación entre la corriente y el campo magnético, ¿verdad? La corriente genera un campo magnético, entonces todo cable que tiene corriente genera un campo magnético. Eso es lo que se determina acá. Y luego seno sub 0 se le llama permitividad del pasillo, que es 4pi por 10 a la menos 7 Tesla Newton entre metro. Esto es un diferencial de campo magnético. Significa que yo estoy cogiendo un pedacito de cable. Aquí un pedacito de cable. Si yo quiero conocer el campo magnético total en un punto, por ejemplo aquí en esta imagen, en el punto P, tengo que hacer una integral de todo el cable. Todas las contribuciones del cable en ese punto. Eso es muy similar a cuando calculaban el campo eléctrico, que ustedes cogían un pedacito de carga, después integraban. Es en la misma línea. Ustedes cogen un pedacito de cable y después tienen que integrar todo el cable. Acá hay un ejemplo. Este ejemplo se lo pongo acá. Ahorita no lo resuelvo uno similar. Entonces, primero ven el producto cruz. Primero el producto cruz. Después lo meten en el diferencial de campo magnético. Después tienen que ver cuáles son las relaciones entre el campo, perdón, entre X, R y Z. Si existe y si no existe, ¿verdad? Entonces, aquí hay una relación entre Z y X. Hay una relación entre R y Z. Y dejar todo en términos de una variable. En este caso sería Z para poder integrar Z. Entonces dice Z desde cita 1, desde un extremo, hasta cita 2 el otro. Profe, Ajá. yo ahí tenía una pregunta al puro principio donde empiezan a resolver el ejercicio que dice, bueno, que hacen el producto cruz entre el vector ds y el vector r. Este que estoy señalando. Ajá, ¿por qué utilizan el seno de pi medios menos el ángulo? Por conveniencia. Usted puede resolver el mismo ejercicio, ok, por conveniencia, y la conveniencia está en que son datos del problema. Okay. El problema, si el dibujo te da ese ángulo, usted utiliza ese ángulo. Uh-huh. Usted puede buscar otro ángulo. Pero usted puede, por ejemplo, buscar utilizar este de acá, que debería darle algo muy similar. De hecho, yo resolví igual un cable largo con el otro ángulo y tiene que dar lo mismo. Pero si el problema te da un ángulo, aquí usted utiliza ese ángulo. Esa es la recomendación. Ah, ok, profe, está bien. Gracias. ¿Alguien más quiere hablar? No. Ok. Ahora, ¿por qué cita 1 abajo y cita 2 arriba? Es un detalle muy importante. Acá, y tal vez que no, bueno, sí viene aquí. Ustedes hacen el dibujo y tienen que colocar el eje coordenado. Aquí está el eje coordenado, X, Y. Entonces, este extremo está al menos X. Entonces, si usted va a utilizar este triángulo, usted dice, bueno, la tangente de cita es el opuesto, que entonces usted dice, está en la región de menos X. Entonces tiene que ser el opuesto menos X entre adyacente A. Tienen que respetar esos signos. Si yo estoy integrando a este lado, bueno, aquí es X, la tangente de cita 2 es X, y aquí es entre A. Entonces, si estoy utilizando este lado, es menos X entre A. Y ahora los límites de integración. Bueno, ustedes ven la dirección de la corriente
y la corriente va hacia acá. Entonces usted dice, la corriente va desde cita 1 hasta cita 2. Desde cita 1 hasta cita 2. Okay. Desde hasta donde va la corriente. Es como el detalle más importante para considerar a la hora de resolver. Y ya el signo les debería dar bien. Si no, ustedes pueden pensar de que no hay importancia a la hora de colocar esto y ahí aparecen signos que no debería. La regla de la mano derecha para determinar la dirección del campo magnético es muy importante porque así ustedes pueden omitir, digamos, la parte vectorial. Ustedes lo que hacen es colocan el pulgar en la dirección de la corriente, tal como se ve en este dibujo, y los dedos te dicen hacia dónde apunta el vector. ¿Okay? Entonces el vector apunta en la dirección de los dedos. En los cables siempre van a ser círculos. Entonces, para que no se compliquen, siempre van a ser círculos. Si el cable tiene otra geometría, es decir, si el cable es recto, van a ser círculos, y si tiene alguna curva, ahí hay que tener un poco cuidado. Pero esta regla sí funciona bien, en el sentido que te dice hacia dónde apunta el campo, pero se no va a dibujar un círculo si el cable no es recto. Y ahorita les hago el ejemplo. Fuerzas magnéticas entre dos conductores es de que yo ponga cuidado a este detalle. Yo tengo dos cables. En este caso son dos cables rectos, puede que no sean rectos. Entonces ustedes saben, bueno, en este cable hay una corriente, entonces este cable va a generar un campo magnético alrededor de él. El segundo cable, vea que es un objeto, el segundo cable lo que va a sentir es el campo magnético debido al otro cable, pero no sabe qué lo genera. ¿Okay? Él siente que hay un campo magnético alrededor de él, entonces va a haber una fuerza. Entonces por eso se genera la fuerza entre cables. Entonces ustedes tienen que pensar, si yo quiero saber cuál es la fuerza de un cable, yo primero tengo que calcular el campo magnético. Ya vieron una forma de calcularlo por Biot-Savart. El campo magnético de un cable y luego, para saber la fuerza sería la corriente por el largo, por donde está metido el otro cable que yo voy a calcular. Entonces, acá vean dice I2. Entonces, I2 genera un campo magnético V2. Si ustedes ponen el pulgar en la dirección de la corriente y los dedos te dicen hacia dónde apunta el cable, usted se da cuenta que esta flechita está correcta. Apunta hacia afuera de la pantalla. En esta línea apunta hacia afuera de la pantalla. Ahora llego, coloco el otro cable y uno. Si no hay corriente, no hay fuerza. ¿Ok? Si hay corriente, entonces ya existe una fuerza, porque es una carga en movimiento en un campo magnético externo. Entonces, la fuerza sobre 1 es la corriente por el largo, por el campo magnético donde está inmerso, que es V2. Y entonces llega y sustituye V2, lo calcula por Biot-Savart o por ley de Ampère, y ya se obtiene la fuerza en forma genérica. Pero este resultado de aquí solamente es válido para dos cables rectos. Ese es el detalle. Esto de aquí arriba sí es válido para cualquier tipo de cable. Viendo que V2 sería el campo alrededor del cable. Ahora, tenemos una fuerza por unidad de longitud, que esta cantidad es bastante importante porque si yo tengo un cable infinito, vea que aquí la fuerza necesita de largo. Y si yo tengo un cable infinito, tendría una fuerza infinita. Entonces, ¿para qué me sirve una fuerza infinita? Para nada. Entonces, yo necesito cuantificarlo. Lo que hago es dividir la fuerza entre fuerza entre unidad de longitud
y obtengo esta cantidad. Entonces yo sé si el cable siente una fuerza mayor o no con otro cable. Es una cantidad que yo ya puedo comparar, en lugar de decir que la fuerza es infinita, porque el cable es infinito. Y la ley de Ampère, entonces dice, hay dos formas de calcular el campo magnético, Biot-Savart y ley de Ampère. Los resultados deben coincidir, eso es muy importante. Entonces, si usted calcula para un cable largo, así como este, por Biot-Savart o por ley de Ampère, tiene que coincidir. Pero algunas veces por la forma geométrica es más fácil de ley de Ampère y otras veces es más fácil Biot-Savart. Entonces, saber cuándo utilizar cuál es práctica. Lo que dice Biot-Savart es esto que está acá. La integral de línea B.S alrededor de cualquier trayectoria cerrada es igual a nu sub 0 por I, donde I es la corriente total constante que pasa a través de cualquier superficie limitada por la trayectoria cerrada. B.S igual a nu sub 0 por I. Esta ecuación es muy similar a la que decía el campo eléctrico .dA igual a F sub 0 por la carga encerrada. Vea que es muy similar. Aquí la diferencia es que es una integral de línea. Entonces, una integral de línea es, por ejemplo, agarrar una circunferencia. No estoy agarrando un área, estoy agarrando una línea, una circunferencia. Entonces, usted agarra un círculo, encierra, vamos a ver si... Son geometrías fáciles lo que se trabaja acá. Se agarra un círculo, lo pone tal que encierra la corriente y calcula la integral de línea. B.ds, ¿verdad? El ds sería un segmento del perímetro del círculo. Y este va a, o bueno, en este caso, imagínense que aquí hay un círculo. Este siempre va a ser paralelo a B. Entonces, usted dice B por ds, sin el producto punto, pero ya sabe que son paralelos. La parte vectorial desaparece. Y nu sub 0 por I encerrado, y sería la corriente del cable. Y hace la integral del ds y listo. Entonces, este que está acá sería para el cable. Como le digo, B y ds son paralelos. B sale la integral, integra por ds. Y ds es un círculo, 2pi por r. Bueno. Aquí es que no puedo rayar. Eso que está aquí sería el resultado para un cable. Entonces, vea que es. ¿Sí? Yo creo que sí puede rayar. Ahí hay como unos, arriba, unos lapicitos. Ah, que dice anotar. Ujú. Ah, sí. Sí. Ah, qué dicha. Bueno, qué dicha, ya. Entonces, B por 2pi por S o 2pi por R, en este caso, circunferencia, igual a nu sub 0 por I encerrado. Y esto de acá pasa a dividir y se obtiene el campo magnético de un cable. Entonces, vea que es sumamente sencillo, no tengo que preocuparme por un diferencial de longitud del cable, por ejemplo. ¿Y ahora cómo borro? Borrar. Ahora sí. Aquí hablan de la similitud con la ley de Gauss para campos eléctricos. Luego hablan de un solenoide, pero eso más que todo es como para que aprendan el cálculo de un solenoide, aquí lo explican. Entonces, aquí tienen que utilizar una integral de línea sobre esta trayectoria, que por conveniencia es un cuadrado. Entonces ya tenemos, bueno, un rectángulo. Dos trayectorias convenientes. Un círculo
o un cuadrado. Entonces ustedes integran por acá. ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues que el campo magnético sea paralelo a uno de los segmentos de la trayectoria que yo vaya a escoger. Yo puedo haber escogido una cosa aquí deforme, que si se pudiera hacer la integral de línea, tiene que dar igual que cualquier otra trayectoria, más simple como un rectángulo. Entonces, siempre busquen la trayectoria más fácil, donde haya una componente de campo magnético paralelo a un lado, al menos a un lado de la superficie, perdón, de la trayectoria, y ya ustedes fácil hacen esta integral. Aquí, bueno, Marcela ahí explica, ¿verdad? De que el NI es porque hay tantos cables dentro de la trayectoria, y aquí sale. Y después la ley de Gauss del magnetismo, hablando de un flujo magnético. Si ustedes ven bien esta ecuación, sería como, a grosso modo, decir como cuántas líneas de campo ahí atraviesan una superficie, similar al campo eléctrico o el campo magnético. Y después aquí B por A igual a coseno de zeta. Eso tiene una utilidad después mayor cuando ya se hablen de las ecuaciones de Maxwell. Pero por el momento es así por encimita de resolver algunos ejercicios fáciles. Ven, acá está. Entonces, si hay líneas de campo magnético atravesando una superficie, hay flujo. Y si no están atravesando, no hay flujo. La ley de Gauss dice que las líneas de flujo son iguales a cero. Esto es, pensando en un imán, voy a devolverme acá. Aquí está. Pensando en un imán, si yo colocara aquí una superficie, ¿verdad? Rodeo una superficie con un imán adentro. Entonces las mismas líneas que salen van a entrar. Entonces el flujo es igual a cero. Las mismas líneas que salen es igual a las mismas líneas que entran. Eso es que el flujo sea igual a cero. ¿Dudas al respecto? Dice, profe, los problemas de por capítulo. Los contenidos de los demás temas van a estar, yo creo que 2 días antes de que se acabe cada semana. Porque los están haciendo la semana antes. Ok, acá está. Ese es el problema 11 del capítulo 29. Entonces hablan de 2 alambres. Dice 2 alambres largos paralelos transportan corrientes I1 e I2 en las direcciones indicadas en la figura. Pues acá está la figura. Dice determina la magnitud y la dirección del campo magnético en el punto medio entre los alambres, o sea aquí. Y en el punto P, situado a una distancia de por encima de I2. Entonces, lo primero, siempre es el dibujo. Entonces, acá está el dibujo. Entonces, hay 2 corrientes. La ventaja es que son cables rectos. Entonces, lo más fácil, cuando hay cables rectos, es ley de Ampere. Para buscar las notas. Ley de Ampere es lo más fácil. No se pueden hacer Biot-Savart porque vea que hay que integrar y demás. Entonces, de nuevo, lo que dice Ampere es que, vamos a rayar acá, B
B punto ds igual a un sub 0 por I encerrada. Cada alambre genera su campo magnético. Entonces, este primer alambre, vamos a poner aquí 1 o 2, cualquiera, va a generar un campo magnético. La dirección, ustedes la calculan con la ley de la mano derecha. Entonces, ustedes ponen la dirección de la corriente con el pulgar y los dedos te dicen la dirección. Entonces, hacia arriba. Digamos que hay una flecha ahí, ¿ok? Hacia aquí va la dirección de B, ya que esto es un vector. Luego usted coge un segmento de S que va a ser paralelo a ese vector, que es chiquitito, entonces vamos a suponer que es recto, va hacia arriba, B.ds. Entonces ya usted sabe, B por la integral de S igual a nu sub 0 por I1. Y la integral de ds pues es una circunferencia, 2pi por r. Entonces tiene que acordarse, por lo menos tener apuntado, ¿verdad? Cuál es la fórmula de la circunferencia y la fórmula del área, para que no les confunda. Entonces ya B es igual a nu sub 0 y ahí no me salió bien, entre 2pi por r. Si yo repito eso para la corriente 2, me va a dar exactamente lo mismo, solamente que la I va a ser de la corriente 2. No entendí eso. ¿Por qué ese vector sale ahí para arriba? En medio del... donde está la X. Porque la corriente está saliendo de la página, digamos, del monitor hacia acá. Y los dedos me indican la dirección del campo magnético. Entonces, en cada punto, más bien voy a dibujar otras rayas, entonces. No. En cada punto tangente a ese círculo, el campo magnético apunta hacia allá. ¿Okay? Porque los dedos me dicen, bueno, gira hacia acá, entonces eso es lo que en el libro simboliza así también. ¿Okay? En el libro simbolizan las flechitas alrededor, pero es en cada punto tangente hacia la dirección de la flecha. No sé si me voy a entender. Sí. Entonces, Sí. así. ¿Perdón? Sí entiendo. Sí. Profe, una consulta. Uh-huh. Si a uno le piden calcular la dirección, ¿cómo lo haría? Digamos, solo con la regla de la mano derecha. Para mí es suficiente. En algunos, en la parte B ya vamos a ver la dirección. Acá para practicidad, para mí es suficiente. Ustedes utilizan la mano derecha, cuando dicen va hacia arriba. Tienen que dibujarlo claramente, ¿verdad? Yo no... Ustedes me dicen va hacia arriba y no me ponen el dibujo, no podemos entender dos arriba diferente. Pero sí, digamos, la regla de la mano derecha es para eso, para dar una dirección. Profe, pero digamos, uno podría indicar el eje que sea, digamos, el eje al cual se dirige o no. En la respuesta final, Ajá. sí, se puede. Decir como, bueno, hacia arriba va Y. Entonces la respuesta final hacia Y. Profe, una pregunta. Cuando hay productos cruz, es que eso se ve en el capítulo 28, no estoy seguro si en el 29 también.
como que muchas veces hay un DS y el DS, si, por ejemplo, si va en la dirección en X, la partícula, lo cambian por un DX y también ponen un K techito. Eso hay que hacerlo siempre. Si usted pone el eje, sí. Ok. Aquí, digamos, lo importante aquí es que yo tengo esta respuesta y esta respuesta viene con R. O sea, es válido para cualquier zona alejada de una distancia R. Es válida en forma radial. ¿Ok? Entonces, el campo magnético aquí, entonces aquí está 2R, o perdón, a 2D, entonces yo sustituyo aquí 2D. Si a ese punto está a 5 centímetros, yo aquí sustituyo 5 centímetros. Eso es solo la magnitud. La dirección con la mano derecha. Igual acá. La dirección con la mano derecha. Entramos a... Voy a borrar aquí. Hay alguien que tiene el audio encendido. Ok. Entonces, tengo lo siguiente. Es que cuesta dibujar acá. Control Z. Hacerlo grande. B es igual a nu sub 0 y entre 2pi por R. Entonces, para la corriente 1, 1, 1. Para la corriente 2, igual. Estos R son los que van a variar. Entonces, va a depender del punto donde yo quiero calcular el campo. Si yo quiero calcular el campo aquí donde está esta X, entonces yo digo, bueno, B1 en el punto X es igual a nu sub 0 y 1 sobre 2pi por d medios. Vea que aquí ya estoy sustituyendo en qué posición con respecto a la corriente, ¿verdad? Hay 1. Ahora, el B2 en X es igual a nu sub 0 y 2pi, pero también está de medios. Lo cual está bien. Esa es la magnitud. Lo que me piden es el campo magnético total en ese punto. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, vamos a revisar las flechitas. Entonces, ¿estamos de acuerdo con que esto va hacia arriba? Sí. Nuevo chat. Vamos a hacer chat. Nuevo chat. Bueno, Profe, sí. la verdad a mí no me quedó tan claro por qué iba hacia arriba. Eso es solo para el círculo del I1, digamos. Solo para el I1. Ah, Sí. bueno, sí. Sí, Ahora, gracias. el I2, vea que la dirección de las flechas es la misma dirección que la I1. Pero a la hora de llegar en el punto de la X, la flecha va hacia abajo. Voy a apuntarle otro color azul. La flecha va hacia abajo. Entonces, si me piden el campo total, la magnitud, ¿qué hago? Bueno, tengo que restar. Entonces, yo digo la magnitud de B es igual a B1 más B2 o B1 menos B2. Voy a dejarlo así, B1 en X más B2 en X. Vectorial, que los campos magnéticos son vectores, pero la magnitud de B sería la resta, porque son flechas opuestas.
Y la dirección, pues sería donde el campo magnético sea más grande. Si es mayor en B2, que yo supongo que es mayor en B2 porque la corriente es mayor, entonces la flecha iría hacia abajo. Entonces, hacia abajo. ¿Verdad? La dirección hacia abajo. Entonces ponen, bueno, la magnitud es más, esto debería ir en valor absoluto, que las magnitudes son positivas. Lo que es la diferencia y la dirección hacia abajo. ¿Se entiende? Este es un caso sencillo, ¿verdad? En la misma línea y aquí se resta. Este caso es más complicado. Pero entienden, aquí es paso de acá. Pero, ¿por qué fue que le empezó a poner vectores de X? Porque el campo magnético siempre es vectorial. Entonces a la hora de hacer una suma o calcular el campo magnético total, tienen que calcular la suma de los campos magnéticos en ese punto, en X. Después, ya usted recuerda, bueno, son flechas opuestas, entonces resto. Acuérdense que, digamos, si yo tengo una flecha hacia arriba, lo que estoy haciendo acá en esta primera es como decir una flecha hacia arriba más una flecha hacia abajo. Esto de acá. Y luego yo ya recuerdo, bueno, son flechas, van en la misma dirección, tomo la magnitud de una y le resto la magnitud de la otra. ¿Continúo? Sí. ¿Dónde está? Borrador. Aquí está. Se hace más grande. El 2, o perdón, la parte B, es un poco más complicada porque ya estamos en 2 dimensiones. Entonces, bueno, para empezar el ejercicio voy a escribir lo siguiente. El campo magnético en un punto X, vector, es igual al campo magnético debido a una corriente en el punto vector más el campo magnético debido a la otra corriente en el punto de forma vectorial. Eso siempre se va a cumplir. Si hay una tercera fuente, más el campo magnético de la tercera vector. Eso es una suma vectorial de 2 vectores, la magnitud de B en 2 dimensiones. Entonces, en 2 dimensiones es siempre... bueno, voy a agregar algo más acá. Esta suma tiene un B en la componente X. Voy a ponerle XX más una componente en X y en Y porque son 2 dimensiones. No sé si la nomenclatura no me está sirviendo. Creo que voy a cambiar la nomenclatura. Voy a ponerle P en el punto para que sea más claro. ¿Ok? Entonces tengo un vector P que es la suma vectorial de 2 vectores de campo. Y si yo hago la suma, obtengo un vector que va a tener una componente en X y una componente en Y.
Para yo sacar la magnitud, siempre va a ser por Pitágoras. B en X en el punto más BY en el punto. Y el ángulo, ¿verdad? Por la tangente a la menos 1, y ahí hay que hacer el triangulito. Voy a dejar así nada más. Para ver cuál sería el cita. Es muy importante, siempre que saquen el ángulo, háganme en el dibujito y pónganme en cuál es el ángulo, porque muchas veces ustedes están creyendo que están sacando un ángulo y están sacando el complementario. Entonces, esto siempre se cumple, eso es de física 1. Y eso siempre tienen que tenerlo presente porque lo van a utilizar cuando hay 2 dimensiones en algunos problemas. Ahora, ya habíamos dicho, el campo magnético de la corriente 1 en un sub 0 y 1 entre 2pi por r, B2, nu sub 0 y 2 entre 2pi por r. Ahora la pregunta, queremos en el punto P. Entonces, el campo magnético en el punto P, o 1P o P1, hay que averiguar cuál es esa R, y esa R es esta de acá. Entonces, esa R es por Pitágoras, vea que aquí hay un ángulo de 90. Entonces yo digo, bueno, nu sub 0 y 1 entre 2pi raíz de d más d al cuadrado. Pitágoras acá aplicado. Ahora, B2 en el punto, nu sub 0 y 2 entre 2pi. Y acá, la distancia, o el radio en este caso, calza con D. Entonces sustituyen D. Y listo, ya tienen la magnitud del campo en este punto. Ahora lo que hay que preguntarse es cuál es la dirección. Entonces vamos a ver la dirección. Voy a apuntar amarillo. Entonces, ustedes se imaginan, bueno, voy a poner el dedo, le doy vuelta y es como que si yo diera el giro hacia acá, hacia las flechas amarillas. Entonces, ¿qué pasa en este punto? Bueno, en el libro pondrían esto así. Lo que están simbolizando es que aquí hay un vector en esta dirección es B2 en el punto. Entonces ya aquí tienen la dirección de B2 en el punto. Tienen la dirección y tienen la magnitud. Ahora, el B1, ustedes de nuevo, hacen aquí la flechita. Y aquí tienen una flechita hacia arriba, significa que sube. Y esta sería la dirección de B1 en el punto P. Eso es aquí. Esta es la magnitud. Y esta es la dirección. Con la regla de la mano derecha. Muy fácil. Ahora ya sabemos, bueno, B2, voy a ponerlo verde, B2 vector es igual en el punto, ¿verdad? El punto es igual a B2
en el punto, esto que está aquí, un sub 0 y 2 entre 2pi por d. ¿Hacia dónde va? Bueno, hacia la izquierda, digamos que hacia la izquierda, pueden ponerle menos j. Ahí tienen la dirección. Ahora, el otro es un poco más difícil porque el vector no está en ninguno de los ejes. Pero eso no debería de ser problema para ustedes, ya que eso se ve en cálculo 1, perdón, en física 1. Ustedes dicen, es igual a P1 en X, en Y, o bueno, en ese caso, la dirección sería menos, no, sí, en Y, no, perdón, aquí es X hacia menos X y aquí es igual hacia menos X. Acordándose que esto es positivo y aquí le estoy metiendo el signo. Y aquí P2 en X hacia arriba, J. ¿Ok? ¿Hasta aquí van claros o se perdieron? Pueden hablar porque no estoy viendo el chat. De hecho, se me perdió el chat, no sé dónde está. Ahora sería la pregunta, ¿qué es esto y qué es esto? Bueno, ustedes tienen aquí un vector. Aquí venía el radio, aquí había 45 grados porque tenemos D y D. Voy a hacerlo D, D. Entonces aquí hay 45, aquí hay 45. Y el vector de campo tiene que ser perpendicular al vector de radio. Eso siempre. Entonces yo sé que aquí hay 90, aquí hay 45. Entonces yo sé que aquí hay 45 y aquí hay 45. Este de acá es B1P. Y las proyecciones son estas de acá. ¿Okay? Entonces, yo digo, bueno, P1X es esto que está acá, no sub 0 y 1 entre 2pi, raíz de 2d cuadrado. Por, entonces ya ustedes aquí dicen, bueno, por el seno de 45 o por el coseno de 45. Igual acá. Entonces, si en un lado utilizan coseno, en el otro utilizan el seno, lo meten en la calculadora y ya obtienen el valor numérico de B con respecto a los ejes, las proyecciones, en otras palabras. Y después ya dicen, bueno, el total en el punto es igual a la suma en los que están en X, sumo estas dos, y la suma que está en Y. Entonces ya obtengo B de P en X más B de P en Y. Saco la magnitud y la dirección. Acá, con el cuidado, ¿verdad? Que me hacen el dibujito. Y me dicen, ustedes más o menos revisan el dibujo original. O bueno, este que acá. Entonces ya usted sabe que está en este cuadrante. Voy a dibujarlo acá. Ustedes saben ya que el vector resultante va a estar en ese cuadrante. Entonces ustedes me tienen que hacer dibujo y decirme hacia dónde va cita. Puede ser que cita sea este. Entonces aquí tienen que colocar B en X y aquí B en Y. O pueden utilizar este triángulo y darle vuelta al B en X con el B de Y.
Pero tienen que colocar la tangente y colocarme el dibujo para yo asegurarme de que estén realmente bien, que estén entendiendo qué están haciendo. No les voy a poner números porque ustedes pueden hacerlo, pero ese es esa es la idea de resolver. Como vieron, ustedes sacan las magnitudes, después revisan los vectores con la mano derecha y después tienen que utilizar la parte de vectores que se vio en física 1, ¿verdad? Descomponer vectores por cada eje. A mí siempre me gusta descomponer los vectores por cada eje y después volverlos a unir para ya obtener la magnitud y la dirección. ¿Alguna duda? Ya estoy viendo el chat. Ese tipo de ejercicios tienen que poderlos resolver fácilmente, porque al final de cuentas es aplicación de vectores. Ahora les traje otro ejercicio, vamos a ver cómo sale. ¿Dónde está? Espero que no sea más complicado de resolver que el otro. Tiene más pasos. Dice, un alambre recto largo conduce una corriente I. Se hace un ángulo recto al doblarlo por la mitad del alambre. El doblez forma un arco de circunferencia de radio R. Como se muestra en la figura, determina la magnitud del campo en el centro del arco. Entonces, aquí está el dibujo. Vea la dirección de la corriente. Y aquí tengo un segmento de arco. Entonces, siempre que hay cables con dobleces, uno tiene que separar el problema según la cantidad de dobleces. Entonces, aquí tengo un segmento, otro segmento y otro segmento. En cada uno yo utilizo una geometría diferente. Acá lo separé. Acá, la idea es que utilicen Biot-Savart para resolver esto. Cualquier cable, ustedes pueden agarrar el resultado y generalizarlo. Entonces, si yo resuelvo la parte A, ya estoy resolviendo la parte C de una vez. Nada más que hay que tener cuidado con la dirección. Y la parte B sí es un poquillo más complicada. No sé por cuál quieren que empiece, por la parte B o por la parte A. O les da igual. Vamos en orden, entonces. Tengo ¿dónde está el triángulo? Triángulo. Sí. Ahí está. El punto P va a estar aquí. El cable viene desde menos infinito hasta un punto acá. Entonces lo que hay que hacer es colocar el eje coordenado. Colocarlo con negro. Digamos que están a la par. Ahí está. Ahí está el eje coordenado, entonces el X para acá. El Y.
vamos a tomar este ángulo de acá por conveniencia. Es que todo porque el ejercicio 1 que está en la presentación lo utiliza con este. Pero perfectamente uno puede utilizar este de acá. Si vuelvo a ponerlo. Entonces este de acá le puse cita y este le puse alfa. Está muy grande. La distancia de un segmento del... Voy a colocar acá. Digamos que ese sea un segmento del tubo. Desde un segmento hasta el punto P es R. Y la dirección es desde el segmento hacia el punto. R los puede poner vértices. R. Ok, y ese es el R. El R vector. Hacia acá. Este es el R vector, pequeñito. Biot-Savart. Qué raro. Ah, ya sé, se borró. Se borró cuando me apagó la computadora. Pero Biot-Savart dice dB es igual a nu sub 0i entre 4pi de x cruz r entre r cuadrado. Aquí yo le puse el r cursivo para que no se confundan en que el r cursiva es el vector unitario, tiene magnitud 1. Entonces lo primero que siempre hay que resolver es el producto cruz de x cruz r. Entonces, de x cruz r es de x por 1 por el ángulo que esté entre el de x, ok, no dibujo el de x va hacia acá. ¿Por qué va hacia acá? Porque va en la dirección de la corriente y la corriente, vea que la corriente viene por acá. Entonces, de x por 1 por el seno del ángulo entre los dos vectores, que es cita. ¿Ok? Ahora, vamos a utilizar el hecho de que aquí hay un ángulo 90. Entonces dice seno de cita viene a ser igual a seno de 90 menos alfa. Y siempre que hay una suma o resta de un ángulo 90 con otro ángulo es un cambio en la fase o un cambio trigonométrico. Eso se convierte en un coseno de alfa. Entonces el seno se convirtió en un coseno. Entonces ya podemos utilizar eso que está acá. Más o menos esta es la explicación también que viene en el ejercicio. Y esto es igual a dx por 1 por el coseno de alfa. El r cuadrado, pues vamos a utilizar funciones trigonométricas. Vamos a ver dónde las tengo. Acá ustedes empiezan por este triangulito, entonces ustedes primero sacan todas las funciones, ¿verdad? Seno, coseno y tangente con respecto al triángulo y después revisan cuál les funciona más. Tangente de alfa igual a menos x entre d. De nuevo aquí, ¿verdad? Estoy en números negativos en x, entonces pongo el menos. Seno de alfa igual, entonces el seno se lo he puesto, menos x entre r y coseno de alfa es igual adyacente de entre r. Y esto acá lo utilizo para varias cosas, entre esos los cambios de variable. ¿Cuál utilice? Depende de cuál me conviene. Entonces,
voy a borrar esto de acá. Pero no entendí eso de por qué hace 90 menos alfa. Seno de 90 menos alfa, es que eso no entiendo. Seno de 90 menos alfa es para utilizar este ángulo de acá. Voy a utilizar este ángulo de acá para hacer un ejercicio similar al que viene en el ejemplo del libro. Pero da exactamente igual si yo utilizo este ángulo de aquí. Eso lo pueden hacer de práctica. Entonces, primero seno de cita, porque es el ángulo que está entre los dos vectores. Entonces, el producto cruz es la multiplicación de los dos por el seno del ángulo. Bueno, la magnitud del producto cruz, ¿verdad? Aquí me falta ponerle que es una magnitud del producto cruz. Y yo necesito saber cuál es la relación entre este con este. Entonces, la suma de todos los ángulos dentro del triángulo es 180. Entonces, 90 menos alfa me da este de acá. O es igual a decir, cita más alfa más 90 igual a 180. Ok, gracias. Entonces voy a borrar aquí. Igual, si tiene alguna duda que surja, me habla. Aquí yo creo que es más fácil esto. Bien. Ahora sí. ¿Qué sigue? Bueno, aquí me falta el vector. Tilde no raya. Ah, es que estoy en blanco. La magnitud nu sub 0 i entre 4pi de x coseno de alfa entre r cuadrado. Entonces, acá, esa sección tienen que tenerle mucho cuidado. Vea que tenemos una x, un alfa y un r cuadrado que pueden estar relacionados unos con los otros. La relación está acá. Entonces vemos cuál me sirve. Bueno, primero el r está relacionado con el zeta. Entonces dice r es igual a d entre coseno de alfa, perdón, sí, coseno de alfa, perdón. Acá que viene a ser, este pasa hacia arriba y este pasa hacia abajo. Y luego tenemos la relación entre el dx y el ángulo. Entonces partimos de esta fórmula que dice x, esta de acá. X igual a menos de tangente de alfa. Entonces hacemos la derivada de por la derivada de tangente. Entonces la derivada de tangente es secante cuadrado de alfa. Aquí está formando. De alfa. Okay. Este D, hay que tener cuidado, este D es de la distancia al punto y este D alfa es el diferencial. Entonces ya una vez que tenemos eso, colocamos en el dB es igual a nu sub 0 i entre 4pi. Ustedes pueden estar ahí escribiendo, entonces ustedes colocan
aquí el 1 entre coseno cuadrado, el coseno sube, este coseno queda por acá quieto, y el de x se sustituye por d secante cuadrado de alfa, acordándose de que secante es 1 entre coseno. Entonces, 2 cosenos se cancelan y solo sobrevive 1. Entonces, y los de igual d solo sobrevive 1. Y los cosenos se cancelan y solo sobrevive 1. Coseno de alfa, de alfa. ¿Hasta aquí voy bien? ¿Me entienden? Entonces, ese es un diferencial. Para saber cuál es el b total, hay que integrar los de b. Entonces, integro con respecto al alfa. Significa que todo lo que está en el paréntesis sale la integral. La integral de coseno de alfa me falta un signo aquí. Aquí va un menos, el menos del dx. Aquí sale. Ahora, ¿cuáles son los límites de integración? Profe, ¿Sí? que ahí, digamos, me daba, digamos, el dx menos d secante al cuadrado de alfa, bueno, de zeta, por d zeta, e alfa, ¿verdad? Ahí en el dx igual a eso. Ajá. Entonces, cuando lo sustituyo en el db, Ujú. me quedaría, digamos, menos d por secante al cuadrado, Ajá. y el secante al cuadrado es 1 entre coseno al cuadrado. Ajá. El coseno no me quedaría abajo. Es que se está olvidando del coseno que tiene el radio. El radio es Sí, de entre sí, coseno, sí, sube. es Entonces cierto, queda como coseno al cubo arriba y coseno cuadrado abajo. sí, es cierto, gracias, profe. De nada. Ok, entonces, ¿ya están segurísimos de que ahí hay un coseno? Entonces tengo que integrar el coseno. Pero lo más importante que integrar el coseno es colocar los límites de integración. Entonces los límites de integración hay que devolverse acá, a cualquiera de los dos dibujos. Y decimos, bueno, la corriente ¿desde dónde viene? Bueno, viene desde el infinito. ¿Y hasta dónde llega? Hasta sobre el punto P. Entonces en realidad ese alfa va desde pi medios, porque imagínense que si hay un punto en el infinito, entonces este ángulo de acá, el alfa se me vuelve, aquí está P, 90 grados. En el infinito, este R tiene que apuntar hacia el infinito, entonces este ángulo se me va a hacer grande, 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 y el valor máximo va a ser pi medios. El valor mínimo va a ser 0. Entonces, ese detalle tienen que tenerlo siempre presente. En los infinitos, ustedes buscan cuál sería el ángulo más mayor que puede alcanzar ese alfa, tal que apunte en esa dirección. Entonces, ustedes dicen, bueno, va desde pi medios hasta 0. Desde hasta, según la dirección de la corriente. Entonces ya llegan, resuelven, ¿verdad? El coseno, la integral de coseno es seno. Y seno de 0 es 0, seno de pi medios es 1. Es 0 menos 1 y el menos de acá se me vuelve positivo. Entonces nada más voy a colocar aquí el resultado. ¿Podría repetir otra vez por qué es desde pi medios a 0? Sí. Entonces agarran el dibujo original. En el dibujo original, la corriente
va hacia acá, desde el infinito hasta un punto aquí en P. Entonces, ese es el ángulo. Entonces, ustedes, es que ya no tengo dónde rayar. Vamos a rayar aquí abajo. Digamos que este fuera un punto finito. Aquí está el punto P. Entonces, el ángulo va a ser un ángulo ahí intermedio, ¿verdad? Entre 0 y puede ser 30, 45, el que sea ahí. Si yo tengo un cable infinito, vea que yo estoy tratando de alcanzar el infinito, que nunca lo voy a alcanzar. Entonces, este ángulo se me va a hacer más grande. Vean este ángulo con este de acá. Se me va a hacer más grande. Y entonces usted piensa, bueno, si fuera el infinito de verdad, habría un ángulo de 90. Entonces, por eso decimos, va desde el infinito, la corriente en el infinito, lo asociamos con 90 grados o pi medios, hasta donde está el quiebre ya del tubo, que es cuando el ángulo es 0. Desde pi medios hasta 0. ¿Se entiende? Sí, gracias. Entonces, ¿verdad? Desde hasta. Y ya tenemos la magnitud. Esta es la magnitud. Ahora la dirección. ¿Cómo se saca la dirección? ¿Cómo se saca la dirección? Ya lo vimos. Ponen el pulgar en la dirección de la corriente y listo. Sabemos que los dedos apuntan hacia adentro de la pantalla, entonces va hacia adentro. Aquí el campo magnético hacia adentro, y cuando iba hacia adentro poníamos un círculo y una X en medio. Ahí, ahora, ya que usted sabe que va hacia adentro, entonces usted dice, bueno, puedo dibujar el eje coordenado y decir que va hacia menos K, ¿no? Si no me equivoco es hacia menos K. Asociando el hacia adentro con un eje coordenado. ¿Está claro? Para seguir con la parte B. Ah, bueno, podemos... Sí, alguien se conectó. ¿O no? ¿Por qué se dice hacia? ¿Por qué es? ¿Para qué? ¿Puede poner el otro dibujo? Para ver, es que no entendí para qué dirección va la corriente. Sí, digamos, yo pongo el pulgar como apuntando para la corriente en el pedazo horizontal. ¿No sería más bien para afuera que va el campo? No, porque el giro va hacia acá. Espérate que No no sé lo si veo. me ve. No. Aquí está el pulgar y mis dedos apuntan hacia la pantalla. Okay. O puedo hacer otro dibujo. Vamos a hacer otro dibujo. Digamos, es el dibujo que está, digamos, viendo el dibujo original, el que trae el problema. Ajá. Entonces, viendo el pedacillo que es horizontal. Sí, solamente eso está aquí. Por eso, si uno pone el dedo en dirección, es que yo no sé, yo lo veo de frente, entonces yo lo pongo viendo para la dirección que aparece ahí que va la corriente, entonces mi mano queda viendo hacia mí, digamos. La mano queda cerrándose como sí, hacia mí, hacia afuera. Si utiliza la mano derecha y no la izquierda, sí va hacia la pantalla. Seguro que está con la mano derecha. Sí, bueno. Profe, digamos, ahí la corriente iría de izquierda hacia derecha, ¿no? Ajá. En el punto P, apunta hacia adentro de la pantalla. ¿Lo ven ahí? Sí, sí. Es que para mí más bien, yo eso lo veía como que era hacia afuera, porque los dedos quedaban, viéndolo a uno. Ah, sí, ya sé qué es lo que estás viendo. Ya perdí la pantalla.
Ay, espérate, me voy a salir. Acá. Lo que está pasando es que usted tiene aquí el dedo, el pulgar, y Ajá, entonces está viendo sus dedos hacia usted, ajá. pero tiene que pensarlo como que si fuera el círculo que acaba de dibujar. Entonces, arriba, los puntos arriba de P, sí están viendo hacia usted, pero los que están abajo están viendo hacia la pantalla. Ok, gracias. Tienen que asegurarse que lo de la mano es como la dirección del círculo o la rotación del círculo o de las flechas del círculo. Entonces, cuando está arriba de la línea, sí están viendo hacia uno, pero cuando están debajo, apunta hacia la pantalla, en sentido contrario. Ok, continúo. Borro acá. ¿Algún problema? Sí, borro. Borre. Profe, yo tengo una consulta, pero no es del problema en sí. Ajá. Digamos, usted tiene, por ejemplo, tiene una barra que se dirige a lo largo del eje Z y la corriente va hacia el Z positivo. Entonces, ¿en qué dirección iría el campo magnético? Una barra que va en la dirección Z. Ahí está la Sí, la barra. corriente va hacia el Z positivo. Digamos que si aquí fuera Z, la corriente, Va hacia Z positivo. se acabó la corriente. ¿Y cuál es la pregunta? ¿En qué dirección iría el campo magnético usando la regla de la mano derecha? En el eje, el campo, vamos a ver, el campo magnético está en todos lados y es perpendicular al eje Z. Entonces depende, si usted tiene, si a usted le interesa un punto aquí, va a ser una dirección diferente si le interesa un punto aquí abajo. Entonces tiene que ver. Entonces usted dice, bueno, Z, X, cruz Y, entonces aquí va X, hacia acá va Y, ¿verdad? Y viendo hacia mí, hacia ustedes. Entonces aquí arribita iría hacia Y y abajo hacia menos Y. Al final de cuentas, tal vez no importa tanto si va para X o para Y o para Z, porque yo perfectamente le cambio el nombre X y tengo esa situación. Entonces X, Y, Z. Yo puedo rotar los ejes para acomodar el dibujo. Lo importante es que la flecha esté apuntando hacia donde tiene que apuntar y es hacia donde diga la regla de la mano derecha. Ok, borro entonces. ¿Está claro? Profe. Voy a borrar. No. Ahora, este que está rotado, como le digo, usted ya tiene la solución para este. Entonces es nada más como básicamente lo que voy a hacer yo acá. Tiene aquí el dibujo. Lo roto. Obtengo. ¿Qué obtengo? Obtengo el mismo dibujo. Entonces significa que la magnitud de B me va a funcionar igual, pero la dirección la tengo que ajustar. También eso está relacionado con lo que me preguntó Yarol. ¿Ok? Vean ese mismo dibujo. Entonces yo digo, bueno, aquí la magnitud en este punto es ese que está acá, porque está hecho a propósito, ¿verdad? Tiene la misma dirección R acá. Ah, bueno, aquí es R. Yo le puse D. Aquí es R. La D que apunté acá es R. Ah, mira, sí. Entonces, estos D son R. Igual voy a subirlo aquí encima. La distancia entre
El otro ejercicio sí venía con D. Okay. De la varilla hasta el punto P, R o D o A o el número o la letra que indiquen ahí. Entonces, como es, yo lo roto y me genera el mismo dibujo, significa que tiene la misma magnitud, pero la dirección, ¿verdad? Tengo que ajustarla. En este caso, la dirección va hacia adentro, en el otro se pone el pulgar y dice, bueno, aquí tiene la misma magnitud, pero hacia afuera. A ver. Ah, no, pero mentira. Acordarse, el pulgar en la dirección de la corriente. Entonces la corriente va, igual va hacia abajo. Va hacia la pantalla. ¿Entienden? Es esa parte. Ahora, quitar esto. Este segmento de círculo. En realidad estos segmentos son un poquito más fáciles de manejar matemáticamente. Aquí hay un radio. R. ¿Ok? Tenemos que escoger un segmento de arco, ¿verdad? O sea, escoger un pedacito del cable. Ahí está el pedacito de cable. Entonces ese pedacito de cable va a tener un diferencial de arco asociado. Ese es el DS. Ese es el R. Entonces me dice Biot-Savart de DS cruz R vector. El R vector lo estoy poniendo como cursiva. Y la magnitud de esto es DS, magnitud de DS, por 1 por el seno del ángulo entre los dos, y acordándose de que el R vector va hacia el punto. ¿Perdón? ¿Alguien habló? El DS y el el DS y el R vector son perpendiculares. El DS y el DR son perpendiculares, entonces el ángulo es de 90. Y así, eso de ahí se vamos a convertir a un DS. El DS es un segmento de arco, ¿verdad? Un segmentito de una circunferencia de un círculo. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿qué es igual? El radio es constante en el segmento y lo que varía es el ángulo. Entonces la variación, ¿verdad? Ustedes dicen cuál cantidad es la que varía. Esa cantidad está relacionada con el diferencial R de zeta. ¿Qué pasa si yo tuviera un círculo completo? Yo integro de zeta de 0 a 2pi, y tengo 2pi por R, que es la circunferencia. Así yo lo suelo relacionar a ver si estoy usando la ecuación correcta, ¿verdad? Si yo soy un diferencial de arco y yo integro todo el arco, tiene que darme la fórmula estándar de, en este caso, de la circunferencia de un círculo. Y me dice Biot-Savart, B igual a 1 sub 0i entre 4pi ds cruz R, que es R de zeta,
entre la distancia al cuadrado, r cuadrado, y como aquí puedo poner el db, como me estoy apresurando, nada más pongo el b y aquí hay una integral. Y aquí eso se me va a cancelar eventualmente. Ahora de nuevo la pregunta, ¿cuáles son los ángulos que van acá? Entonces ustedes tienen un segmento de círculo, utilizar otro color, y la corriente va en esta dirección. Entonces vamos a empezar desde θ igual a 0 hasta θ igual a pi. ¿Me entienden por qué el ángulo? Desde θ igual a 0, hasta θ igual a pi medios. ¿Ok? Entonces, el desde va abajo, 0, hasta pi medios. Y listo, vea que no hay que integrar porque el radio es una constante y nada más se integra el ángulo. Entonces, tengo acá el sub 0, Profe, ¿sí? y si fuera el segundo cuadrante o el tercer cuadrante, ¿cuáles serían los límites de integración? ¿Algún caso especial? O, por ejemplo, en el segundo cuadrante iría de pi medios vamos, no sé, 180. Depende para ver, digamos, si fuera algo así, ¿a eso se refiere? Es que yo vi un ejercicio donde usaban la ley de Biot-Savart, pero para el segundo cuadrante y para el tercer cuadrante, pero no lo entendí muy bien. Acá para ver, uno revisa nuevos ejercicios, pero guíese por el eje coordenado que utilice y la dirección de la corriente. Entonces, digamos, acá digamos que yo voy a utilizar, creo que esto de acá. Y yo digo, bueno, hacia acá va Y, X. Entonces, llegan aquí, empiezan a mover hacia acá. Entonces, muchas veces lo que hacen es utilizar el cuadrante, tal como usted dice, desde pi medios a menos pi medios. Muchas veces utilizan eso. Acá yo me estoy simplificando. Yo digo, bueno, el ángulo va a avanzar de aquí para acá. Yo le recomiendo que haga también el ejercicio, por ejemplo, que parta de 0 a pi. Depende del ejercicio, va a dar igual. Si no hay algún truco ahí extra, va a dar igual. Si utiliza estos o utiliza estos. Porque depende de la función trigonométrica. ¿Okay? Aquí en este caso. A lo que yo me refiero es, o sea, como el ejercicio suyo, yo vi uno parecido, pero en vez de pedirle en el primer cuadrante, le pedían que le calculara el campo en el segundo cuadrante. Entonces, aquí, digamos, en el primer cuadrante los límites de integración serían de 0 a pi medios, pero por ejemplo, en el segundo cuadrante, ¿cómo serían? ¿De pi medios a qué valor? ¿O hay un cambio diferente? Es que eso es lo que, digamos, mi duda. Respecto a los cuadrantes. No, usted pega, entonces usted lo que hace es que pega el eje coordenado y respeta los ángulos. Entiendo. Sí, muchas veces eso es puros, ¿cómo le digo? Simetrías. Entonces, usted puede cambiar los valores que te va a dar igual, porque es simétrico. Digamos, si yo hago esto, me tiene que dar igual que si yo hago esto. Porque es simétrico, ¿verdad? Hay una simetría de espejo acá. Entonces no tiene que cambiar. Matemáticamente usted le cambia los valores, pero numéricamente va a dar lo mismo por esas simetrías.
Igual, hagamos algo, mándeme ese ejercicio y yo le mando Que una no había foto que con la integrar, ¿por qué? respuesta. Porque el diferencial era un de cita, era. Sí, lo que yo estoy variando es el ángulo, para ver dónde está. Sí, vea que el diferencial de corriente cambia con un diferencial o mejor dicho, no con un diferencial, con el ángulo. Entonces, usted tiene que utilizar el de cita. El radio no cambia. Acá, aquí, por pi medios. Bueno, y el radio. Y esa es la respuesta. Integro. Que no hay que integrar, es nada más poner pi medios. La dirección. Pensemos en la dirección. Colocamos el pulgar y buscamos el pulgar en el diferencial de cita y vemos si rotamos hacia el punto P, ¿hacia dónde se va? Bueno, hacia adentro de la computadora. Entonces, en resumen, en el punto P por mano derecha es hacia adentro de la computadora, en el punto B hacia adentro de la computadora, en el punto C hacia adentro de la computadora. ¿Qué es lo que yo hago? Bueno, una suma vectorial, ¿verdad? B de A más B de B más B de C. Es una suma vectorial. Tiene la misma dirección, diferente magnitud, entonces yo simplifico haciendo una suma común y corriente. La magnitud de A más la magnitud de B. ¿Verdad? Las magnitudes ya las había calculado. Esta y esta son iguales. Esto es diferente. Y lo que me dé, eso es la magnitud y la dirección hacia adentro. O si yo le coloco los ejes, bueno, ya puedo decir que va, digamos, si fuera X hacia mi derecha, Y hacia arriba, va hacia menos Z. Y entonces usted responde ahí, bueno, magnitud tanto, dirección hacia menos Z. Ojalá, que no se les olvide, hagan un dibujito. Entonces ponen la magnitud o en cada uno. Indicando la dirección en el punto. De verdad aquí. 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 ¿Verdad? Para saber que están usando la regla de la mano derecha y que de verdad en ese punto está apuntándose ahí. ¿Profe? Ajá. En la parte de la barra recta, ¿cuál fue lo que había hecho? Es que no vi que lo hiciera, ¿o qué fue lo que usted dijo? En la C. ¿Sí? Que ¿No lo ha es, hecho? no, es que es exactamente lo mismo que la A. Tiene la misma magnitud. Entonces, observen. Observen que si yo tomo esto, como le digo, estas son simetrías. Entonces, si yo llego y lo roto, sería cualquiera de estas rotaciones, no sé, ahí está. Obtengo el mismo dibujo. Eso significa que va a tener el mismo resultado matemático. Entonces, si yo roto y obtengo el mismo dibujo, significa que va a tener el mismo resultado matemático. Entonces, no hay que hacerlo en realidad. Voy a obtener lo mismo. Nada más que con más trabajo. Bueno. Bueno, eso es lo que les trae para hoy. Ya no tiene una pregunta válida con respecto a los ángulos. Entonces, tal vez mándeme una foto o el ejercicio y yo puedo hacerlo a lápiz, las opciones, y se las mando por foto. Luego, ¿qué más les voy a decir?
que yo hice un canal en Slack, no sé si recibieron o entendieron qué es, pero yo ahí, para mayor facilidad, en lugar de mandarles correos, bueno, cosas importantes se los voy a mandar por correo y por ahí, porque el correo es el oficial. Pero, por ejemplo, el link de Zoom se los mandé por ahí, es más fácil accesar, le dan clic y ya está. Y él, para unirse, está en la mediación. Yo les mandé el link por la mediación, pero si ustedes me dicen, se los puedo mandar de nuevo.